Una vez más, pues voy a compartir con ustedes parte del conocimiento en la materia de física. Esta noche pues vamos a desarrollar un tema bastante bonito, bastante fácil de comprender, diría yo, el cual pues es el tema de trabajo y energía. Así que bienvenidos cada uno de los que están presentes. Creo que hay como 10 o 11 personas presentes. Espero que en el transcurso de la presentación puedan ustedes asimilar lo que es el tema. Igual, en el transcurso de ella, pues vamos a ir desarrollando para ir abonando lo que es un poco más, ¿verdad?, al tema, y algunas interrogantes que vamos a resolver entre todos. Así que nuevamente, bienvenidos, buenas noches a cada uno de ustedes, y vamos a dar inicio a la presentación para pasar a lo que es la presentación. Y tenemos pues la primera diapositiva. Mi nombre, Oscar Orlando Estrada Carrillos. Soy tutor del curso de física. Y como decía anteriormente, vamos a desarrollar lo que es el tema de trabajo y energía. Y para comenzar, pues vamos a ir desarrollando lo que es primeramente o entendiendo las terminologías, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería trabajo? Y es la teoría que trabajo es aquel que realizamos, dice, cuando la fuerza que aplicamos se produce un desplazamiento en la misma dirección que es. Y lo que significa que el trabajo va a ser cuando nosotros apliquemos lo que es una fuerza sobre un objeto y logramos mover este objeto, pero que este objeto tiene que moverse en la misma trayectoria de donde está dirigida la fuerza, para que se produzca un trabajo. Más adelante vamos a ver cuándo se produce un trabajo, cuándo no se produce un trabajo y cuándo se produce un trabajo de forma negativa. Dice, el trabajo efectuado por una fuerza constante, tanto en magnitud como en dirección, se define como el producto de la magnitud del desplazamiento por la componente paralela al desplazamiento. Y para entenderlo en su forma física, ¿verdad?, en su forma matemática, dice que está la ecuación. Tenemos una letra W, que en la cual, pues, en algunos libros de texto, se traduce como trabajo en su sigla en inglés, en work, y que el trabajo va a ser nada más y nada menos, pues, que a una fuerza paralela por un cambio de desplazamiento que va a ser generado por la fuerza. Y aquí tenemos que significa cada una de estas letras, ¿verdad? Donde dice que W se va a denotar trabajo. La F, pues, es la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Y el desplazamiento, pues, es un cambio de posición o un delta X. Las unidades que vamos a estar trabajando en el transcurso de la presentación, ¿verdad? La unidad de trabajo es Newton por metro, y eso pues lo podemos nombrar como Joule o Julius. O tenemos la otra, pues, que los vamos a trabajar en el sistema inglés, ¿verdad?, que va a ser ergios. Y un Joule es igual a 7 a la elevada, perdón, 10 elevada a la 7 hercios. Esas serían las equivalencias pasando de Joule a ergios. Y si tenemos las unidades, el sistema inglés Joule, sistema inglés ergios. Para continuar, ¿verdad?, hay que tener unas consideraciones a la hora de que estemos trabajando con lo que es trabajo, ¿verdad?, en física. Dice, tenemos la formulita, ¿verdad?, el costado derecho superior, que dice que el trabajo va a ser a la fuerza por un desplazamiento, y que al mismo tiempo, si el desplazamiento no se está haciendo exactamente de manera horizontal, sino que se está haciendo como un ángulo, entonces vamos a ocupar lo que es el coseno
coseno de ese ángulo para determinar cuál es el trabajo que está haciendo esa fuerza con respecto al ángulo con lo que lo está haciendo. Dice, solamente hace trabajo, dice, la componente de la fuerza que coincide con la dirección de desplazamiento. Y vamos a ver 3 tipos de ellos. Y tenemos el primer tipo de trabajo que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla y dice en el recuadro negro: el trabajo es máximo y positivo, dice, si la dirección y sentido de la fuerza coincide con los del desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? En la parte de arriba podemos ver a una persona que está empujando lo que es un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo con masa, eso, y lo está empujando hacia su derecha. Y si ustedes podemos observar, desde el momento que se le está ejerciendo lo que es una fuerza a ese bloque que aparece allí, ese bloque, desde el momento que se desplaza, allí podemos decir nosotros que ya existe un trabajo ejercido y que va a ser positivo porque la fuerza va dirigida hacia el movimiento del mismo cuerpo. Si nosotros empujamos ese bloque y él se mueve exactamente hacia donde nosotros lo empujamos, quiere decir que ese es un trabajo positivo. Ahora la imagen del medio, en el recuadro azul, dice que el trabajo debido a una fuerza va a ser nula si la dirección del desplazamiento y de la fuerza son perpendiculares. Y tenemos la imagen de arriba. Si ustedes se observan, es cierto que el cuerpo se está moviendo, pero la persona que está moviendo ese cuerpo, si ustedes observan, lo que va haciendo es sosteniendo y el peso va dirigido hacia abajo, mientras que por el movimiento que lleva la persona, el movimiento se está dirigiendo de forma horizontal, mientras que el peso de forma vertical. Cuando nosotros encontremos un ejercicio de esta manera, inmediatamente nosotros podemos decir con propiedad que el trabajo ejercido en este caso es 0, porque el movimiento es perpendicular a la fuerza del cuerpo, mientras en este caso pues la fuerza se está dirigiendo una hacia abajo, la otra hacia arriba, por el mismo inercia del peso que lleva la figura que aparece acá, mientras que el desplazamiento pues es de forma horizontal. En este caso decimos que va a ser de forma nula el trabajo. En el primero decíamos que va a ser positivo, en este caso va a ser negativo. Perdón, en este caso va a ser nulo. Y tenemos una tercera figura que se encuentra al lado derecho de su pantalla, en la parte inferior, y dice que el trabajo es negativo, dice, si el desplazamiento y la fuerza tienen sentido contrario, dice. El trabajo hecho por la fuerza de rozamiento es negativo. Y arriba, ¿verdad? Entonces va a ser un trabajo negativo porque el cuerpo como que se resiste a ser desplazado de los extremos. Y esto es porque existe una fuerza de rozamiento que lo que produce es un trabajo negativo. Es como cuando nosotros, por ejemplo, podemos tener una llanta de vehículo y nosotros la queremos desplazar, digamos, en el pavimento. Nosotros observamos que la llanta posee lo que es como una pequeña resistencia. Y esto debido a que existe una fuerza de rozamiento tanto del pavimento como por la misma estructura de la llanta que hace que nos cueste un poquito moverla. Pero si nosotros queremos mover esa misma llanta, digamos en una superficie donde haya aceite, nosotros vamos a observar que la vamos a mover con facilidad y es porque es evitar el rozamiento. Y lo podemos ver, por eso es que en las carreteras podemos que cuando llueve bastante, los vehículos reducen su velocidad, ponen sus luces intermitentes y comienzan a circular de manera con precaución, porque lo que es el pavimento le reduce la fuerza de rozamiento y lo que pudiera producir es un accidente. Entonces en este caso pudiéramos observar que cuando la superficie le ejerce al cuerpo una reacción para no moverse,
Entonces el cuerpo va a generar lo que es un trabajo negativo. Vaya, les expliqué los tres tipos de trabajo con los cuales nosotros nos vamos a poder familiarizar en el transcurso de la conferencia, de la videoconferencia. Y en la parte de los ejercicios pues podemos topar con cualquiera de estos tres tipos. Un tipo de trabajo positivo, un tipo de trabajo nulo y un tipo de trabajo negativo. Ahora bien, en esta otra presentación, yo tengo una pregunta para ustedes. Tenemos tres tipos de movimiento acá. Tenemos un movimiento A, tenemos un movimiento B y tenemos un movimiento C. Quiero que se ubiquen exactamente ahorita en el esquema A y me ayuden a resolver este primer bloque. Digamos, el bloque A se está moviendo hacia una dirección y produce un desplazamiento. Así que me gustaría que alguien del grupo me ayude con eso. Voy a activar en este momento lo que es la... No sé si alguien me pudiera ayudar con el bloque A, qué tipo de movimiento es. Ya se les expliqué en una diapositiva anterior que existen tres tipos de movimiento. Existe un movimiento positivo, que es un trabajo positivo. Existe un movimiento nulo, un trabajo nulo. Y tenemos un trabajo negativo. No sé si alguien me pudiera ayudar, ya sea... bueno, ya dice, el bloque A es positivo. Medardo dice el trabajo es positivo. Melissa es positivo. ¿Alguien más? Bloque A es positivo, dice Abel. ¿Alguien más dice que están de acuerdo con el resto de compañeros o consideran que podría ser cualquiera de los otros dos? Todavía tenemos nulo, todavía tenemos el trabajo negativo. Hasta el momento todos dicen que es positivo. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿O todo es... sí, es correcto, dice positivo, Leslie. Gracias, efectivamente. Cada uno de ustedes ha contestado acertada a lo que es el razonamiento del bloque A. Pero ¿por qué es positivo? Se lo voy a explicar nuevamente. Va a ser positivo porque el bloque se está desplazando de manera paralela, valga la redundancia, el desplazamiento. O sea que el bloque va buscando el mismo recorrido, hacia una misma dirección. Entonces en este caso va a ser un movimiento horizontal y por tanto es un trabajo positivo. Ahora pasemos al bloque B. Observen con atención el bloque B y me ayudan ustedes a decir qué tipo de movimiento es y qué tipo de trabajo es. En este caso, tenemos una fuerza que va dirigida hacia abajo y tenemos un desplazamiento que va dirigida hacia la derecha. ¿Me ayudan con el bloque B? B es cero o es nulo, dice Javier. MG Medrano igual dice que es nulo. ¿Alguien más? Es nulo, dice Melissa. ¿Alguien más? Abel dice que B es cero. Es cero. Arriba dicen que es cero o es nulo. Es nulo. Es nulo, dice. Efectivamente. Creo que vamos entendiendo a la perfección. Y así es. El bloque B es nulo. Pero ¿por qué va a ser nulo o cero? Como dicen algunos compañeros, va a ser nulo o cero. Porque si ustedes se observan, decíamos que la teoría para trabajo es que es una fuerza ejercida sobre un cuerpo y que esta fuerza va a desplazar al mismo cuerpo de una manera paralela o con un ángulo de inclinación. Pero que cuando esa fuerza es dirigida de manera perpendicular al movimiento, vamos a decir que el trabajo ejercido por esa fuerza va a ser nulo o va a ser cero. Efectivamente, y tenemos lo que es el último bloque. Tenemos un bloque en bloque C, tenemos lo que es una fuerza dirigida hacia la izquierda y tenemos un desplazamiento dirigido hacia la derecha. ¿Me ayudan si gustan con ese? El C. El C dicen que es negativo. Al B
dice que es negativo. ¿Alguien más que quiera corroborar la información de ambos? El C es negativo, dice Carla Martínez. Y vamos a ver, alguien más que pueda estar en acuerdo o desacuerdo con lo que los compañeros dicen. Negativo. Efectivamente, el bloque C está ejerciendo lo que es un trabajo negativo. ¿Pero por qué está ejerciendo un trabajo negativo? Es lo que yo explicaba con la llanta de los vehículos. Lo que sucede es que en el bloque C hay una fuerza de fricción que hace que el bloque, en vez de desplazarse hacia su derecha, se está como reteniendo, como queriendo decir, no, yo no me quiero mover, me quiero quedar aquí. Entonces el trabajo ahí es negativo, que el cuerpo no se logra mover con la fuerza sobre el bloque, al contrario, sería la fuerza de fricción la que está ejerciendo mayor fuerza y que produce lo que es el trabajo negativo. Y eso lo podemos, por un ejemplo, siempre trabajando con los vehículos. Ustedes pueden tener un vehículo parqueado en neutro y comienzan a empujarlo de la parte trasera y ustedes van a observar que les va a costar mucho poder mover este vehículo. Y es primero por el peso que tiene el vehículo y segundo porque las mismas llantas lo que hacen es que producen con el pavimento que evita que el vehículo se mueva de una forma acelerada. Entonces, aquí podemos ver que el trabajo ejercido es de forma negativa. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Y para que quede un poquito claro más acerca del trabajo positivo y negativo, les presento lo que es la siguiente. Y tenemos lo que es un levantador de pesas, ¿verdad? O un halterófilo para una barra de piso. Ustedes observen en la primera imagen, él ya levantó lo que es la pesa. Entonces viene y hay un desplazamiento hacia abajo. En la siguiente imagen, en la parte de en medio, la barra efectúa trabajo positivo sobre manos del levantador de pesas, ¿verdad? En este caso. Exactamente, entonces como ya tenemos esta persona ya tiene las pesas en el aire, suponiendo que parte que tiene las pesas en el aire, entonces las pesas quieren volver a la posición inicial, que sería el suelo, ¿verdad? Entonces, en este caso, las pesas están ejerciendo lo que es una fuerza positiva hacia abajo. Ahora venimos y pasamos al literal C. Dice que la mano del levantador de pesas realiza trabajo negativo. ¿Pero por qué realiza trabajo negativo? Es por lo mismo, porque como las pesas siempre van a tender a querer permanecer en el suelo por el mismo peso. Entonces, mientras que las pesas quieren estar pegadas al suelo, ejerciendo un trabajo positivo, el levantador de pesas lo que quiere hacer es levantar todas esas pesas. Entonces él va ejerciendo lo que es un trabajo contrario al movimiento que lleva las pesas. Por tanto, va a ser un trabajo negativo. Para que un trabajo negativo. Ahora bien, para continuar, pues vamos a realizar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Nuevamente les voy a poner lo que es la formulita de trabajo al principio. Les voy a poner la formulita de trabajo. Aquí es W, ¿verdad? Lo que les decía, W. En inglés, work. Pero lo podemos usar una T también de trabajo. Va a ser igual a fuerza por un desplazamiento. Y les decía que a veces el desplazamiento conlleva lo que es un ángulo de inclinación. Para eso sí vamos a resolver lo que es el ejercicio. Y dice, veamos un ejemplo, dice. Ahí sí me gustaría que, por si tienen dudas, me consulten. O pueden irlo resolviendo junto conmigo, ¿verdad? Si tienen calculadora a la mano. Y resolvemos este pequeño ejercicio. Y dice de la siguiente manera. Una fuerza de 20 newton se aplica a un cuerpo que está apoyado sobre una superficie horizontal y es de 0 grados con respecto a la horizontal.
Dice, calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. Vaya, ya les decía, tenemos que el trabajo, en este caso, si ustedes observan, ya no ocuparon la letra W de work, sino que ocuparon la letra T de trabajo. Y trabajo no es más que una fuerza ejercida a un cuerpo y que produce un desplazamiento D. Ese desplazamiento D puede, como he dicho, esa fuerza puede ir dirigida horizontalmente o con un ángulo de inclinación. Parece que ponen el coseno de alfa, ¿verdad? Va, entonces, ya sustituyendo lo que son los valores que tenemos por las variables, tenemos que al principio decíamos que la fuerza era de 20 newton. Teníamos una distancia recorrida que eran de 2 metros y que el ángulo de inclinación que llevaba esa fuerza era de 0. Entonces, coseno de 0. Al hacer esa multiplicación de 20 newton por 2 metros por coseno del ángulo 0, nos va a dar que ese cuerpo está realizando un trabajo de 40 newton metro. Y decíamos que la unidad de newton metro es igual a joule, que se representa con la letra J. Entonces el trabajo ejercido va a ser de 40 joule. No sé si hasta el momento tienen duda. Me la pueden hacer vía chat si tienen duda con la resolución de este pequeño ejercicio. ¿De dónde es que salió ese ángulo 0? ¿Por qué coseno? No sé si queda claro eso. Y si no, pues continuamos siempre parte del mismo ejercicio. Tenemos otro literal. Y dice, cuando la distancia se mide en metros, dice, y la fuerza en newton, el trabajo se mide en joule. En caso contrario, si de repente nosotros nos encontramos en un ejercicio donde, digamos, la distancia no sea en metros, sino que sea diferente de metros, un múltiplo o un submúltiplo del metro, entonces necesariamente nosotros para poder dar un resultado en joule hay que hacer la conversión. Eso hay que tenerlo a veces un poco de cuidado porque nosotros solo nos dejamos llevar, digamos, a veces por el resultado numérico y de inmediatamente a poner las unidades, porque ya sabemos nosotros qué unidades van a ser. Sin embargo, a veces no nos percatamos que esa unidad depende de otras unidades. Y en este caso el trabajo pues depende de newton y metro. El tener cuidado en ese sentido es a la hora de resolver problemas, ¿verdad? Va siguiendo exactamente el mismo ejercicio. Dice, ahora supongamos que en el mismo problema usamos un ángulo distinto de 0. Por ejemplo, 30 grados. Ya sabemos que la fuerza es de 20 newton. La distancia que recorre es de 2 metros, pero con la diferencia que en este caso la fuerza va dirigida a 30 grados de la horizontal. Y al resolver eso, ustedes lo pueden meter en lo que es en su calculadora y al multiplicar 20 newton por 2 metros por el coseno de 30, nos va a dar lo que es 35.64 joule. Ese 0.891 que aparece ahí es la conversión de coseno de 30, ¿verdad? Coseno de 30 es 0.891. Luego pues tenemos lo que es el trabajo, 35.64 joule. Se puede ver que el valor varía, dice, y obviamente pues por la misma dirección que lleva la fuerza. Y si usáramos 90 grados, el trabajo se anularía por completo, ya que el coseno de 90 es igual a 0. Podemos encontrar un caso donde cuando la fuerza va dirigida perfectamente al movimiento, ahí no se está haciendo trabajo, pues no se está moviendo lo que conforme al desplazamiento horizontal. Entonces por eso es que dice cuando ocupamos 90 grados es que nos daría igual que 0 el trabajo ejercido. Vamos a continuar, quiero revisar por si hay alguna duda. Bien, un compañero está escribiendo, creo, en este momento. Por si tienen alguna duda respecto a este ejercicio, porque es que nos dio nulo cuando ocupamos 90 grados. ¿Alguien tiene duda? Si no, pues vamos a continuar entonces con otro subtema de la presentación. Dice, una pregunta, ¿por qué es coseno o por qué se ocupa? Ok, vale.
Vamos a resolver eso. Hola Alberto, conforme a tu pregunta dice, ¿por qué es coseno? Recordemos que cuando estamos trabajando nosotros con trigonometría, recuérdense que nosotros en trigonometría tenemos dos catetos, un cateto opuesto, un cateto adyacente y tenemos la que es hipotenusa. Vaya, si nosotros nos ubicamos en el ejercicio, podemos observar que siempre la fuerza va a ser lo que es la hipotenusa. Entonces, la teoría del coseno dice que el coseno va a ser la hipotenusa entre la adyacente. Y en este caso, como el movimiento es de forma horizontal, es allí de donde parte el ángulo. Por eso es que siempre vamos a ocupar lo que es el coseno, porque estamos ocupando el cateto adyacente y estamos ocupando la hipotenusa. Y la hipotenusa pues siempre va a ser lo que es la fuerza. Por eso es que en este ejercicio siempre vamos a ocupar el coseno. Al menos que el ejercicio le indique lo contrario, pero por fórmula es trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza. No sé si he contestado a tu pregunta, Alberto. Parece que ocupamos el coseno, ¿verdad? Porque prácticamente es trigonometría la que se ocupa en estos ejercicios, ¿sí? Ok, vamos a continuar entonces con la clase y pasamos a otra parte que produce trabajo. ¿Verdad? Dice, energía. Concepto. La energía puede definirse en la forma tradicional, dice, aunque no universalmente correcta como la capacidad de efectuar trabajo. Esta definición no es muy precisa ni la mecánica. Un objeto en movimiento tiene la capacidad de efectuar trabajo y por lo tanto se dice que tiene energía. Por ejemplo, tenemos un martillo en movimiento, dice que efectúa trabajo en el clavo sobre el que se pega. En este ejemplo, dice, un objeto en movimiento ejerce una fuerza sobre un segundo objeto y lo mueve a esta distancia. En este caso, el martillo, al golpear lo que produciría es una penetración, ¿verdad? Ya sea en la superficie en la cual se esté penetrando. Esta energía de movimiento la vamos a llamar energía cinética. Otro ejemplo, una piedra cae desde cierta altura, dice. En este ejemplo, la Tierra ejerce una fuerza sobre el cuerpo haciendo que baje hasta llegar al piso. Esta energía es en virtud de la altura, se llama energía potencial. Tenemos dos tipos de energía, ¿verdad? La energía cinética y la energía potencial. Pero en el caso del trabajo, lo que a nosotros nos interesa más que todo es la energía cinética. Entonces dice que la energía cinética la vamos a representar por la nomenclatura E sub C. Energía cinética y movimiento, velocidad. Dice, para obtener su relación, imaginemos que tenemos una partícula de masa m que se mueve en línea recta con velocidad inicial, v sub i. Le aplicamos una fuerza neta constante F sobre ella, paralela al movimiento. Seguimos viendo de que para que se ejerza trabajo, la fuerza se tiene que mover paralela al movimiento en una distancia d, dice. Entonces, el trabajo efectuado sobre la partícula va a ser lo que al principio les mencionaba, que trabajo representado por la letra W va a ser igual a la fuerza por la distancia. Y como la fuerza, según la segunda ley de Newton, va a ser igual, la fuerza igual a masa por aceleración. Y por fórmula cinética, pues tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esto por cinemática, ¿verdad? Que ya en cursos anteriores la hemos visto. Con la velocidad final, dice, llegamos a la siguiente fórmula. Y tenemos un recuadro amarillo y letras moradas, que el trabajo no es nada más que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto cuando estamos trabajando con energía, ¿verdad? O sea que tenemos una segunda fórmula para representar el trabajo a través de energía. Y dice, se ve claramente que estamos en presencia de una diferencia entre cantidades finales
e iniciales. La energía cinética de traslación de la partícula, los físicos la definen como la cantidad, dice, de un medio de la masa por velocidad al cuadrado, donde W puede escribirse también a un delta de la energía, dice. O sea que el trabajo, cuando lo trabajamos con energía, vamos a tener dos instantes, ¿verdad? Un instante final al cual le vamos a restar un instante inicial. Y muchas veces el instante inicial pues va a ser cero, porque un cuerpo prácticamente va a iniciar desde cero. O sea que el trabajo neto sobre un objeto es igual al cambio de su energía cinética. Este resultado se conoce como el teorema del trabajo y la energía. Y tenemos la comparación de energías. Entonces, trabajo es, vamos a llamar nosotros trabajo cuando se aplica una fuerza y que esta fuerza produce movimiento. Y vamos a llamar energía cuando el cuerpo tiene esa capacidad de mover. O cuando, mejor dicho, vamos a llamar energía cuando hay una capacidad de trabajo y que ese trabajo va a mover lo que es un cuerpo. Esa va a ser la diferencia entre trabajo y energía. Trabajo, fuerza por una distancia, y energía, la capacidad de realizar un trabajo. Entonces tenemos la comparación entre energía cinética, que la vamos a representar con la letra K, de energía cinética, y va a ser igual a un medio de la masa por velocidad de cuerpo distinto. Tenemos un primer instante, tenemos una masa y una velocidad de manera horizontal, tenemos otra masa y una velocidad de manera vertical. Aquí vamos a observar algo. El cuerpo es igual, por lo tanto tiene la misma masa, tiene la misma rapidez, pero tiene direcciones diferentes. Una va dirigida horizontalmente y la otra va dirigida lo que es verticalmente la velocidad. Entonces, la misma energía cinética tienen ambos. Lo que varía es el movimiento o la dirección del movimiento, la energía que poseen, porque como energía decimos que es un medio de la masa por la velocidad. Aquí no estaría afectando lo que es la dirección del desplazamiento, porque tienen la misma masa y tienen la misma velocidad. Un instante 2. En un instante 2 nosotros vamos a observar que aquí la masa 1 o la masa del cuadrito rojizo es la mitad de la masa del cuadro anaranjado. Aquí dice que es el doble de masa, es la misma rapidez, entonces va a tener el doble de energía cinética. Por lo mismo, porque aumenta lo que es la masa. Y tenemos un instante 3. Aquí en instante 3 vamos a observar que tiene la misma masa, pero la velocidad del bloque color naranja es el doble. Entonces el doble de rapidez, y esto al meterlo a la fórmula, pues nos va a dar el cuádruple de energía cinética. Eso es la representación de la energía a través de su fórmula. ¿Sí? Su fórmula es K, en la parte de arriba aparece un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Entonces, para continuar, dice, trabajo desarrollado por una fuerza constante. Dice, si sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas constantes mientras el cuerpo se desplaza, cada una de las fuerzas realiza el trabajo, de manera que el trabajo total va a ser, y tenemos un montón de formulitas ahí que al final va a recaer a una sola, que dice que el trabajo total va a ser a la sumatoria de todas aquellas fuerzas que están ejerciendo sobre un cuerpo por el delta de desplazamiento que estas fuerzas vayan a generar, ¿verdad? Entonces, cuando es una fuerza constante no es muy complicado, porque prácticamente es una operación algebraica donde simplemente va a ser uno de la fuerza por el desplazamiento de cada uno de los cuerpos, luego lo va a sumar y es total. Dice, de lo anterior se puede decir que la suma algebraica de los trabajos es igual al trabajo total. Este trabajo, también es igual al trabajo desarrollado por la fuerza resultante. Dice, el trabajo en general es el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento. En este caso, por ser un producto escalar, no necesitamos, digamos, ver el sentido, ¿verdad? Por lo mismo que es un valor escalar. Cuando ya es un vector, pues ahí sí necesitamos dirección y sentido.
Dice que teta es un ángulo que forma la fuerza resultante y el desplazamiento, es lo que le decía. A veces pues la fuerza no va a ir dirigida exactamente de forma paralela, sino que va a intervenir lo que es una fuerza dirigida a cierta inclinación del desplazamiento. Y tenemos un pequeño ejemplo de lo que es fuerzas constantes, ¿verdad? Para trabajo constante. No sé si hasta el momento hay dudas antes de pasar a este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda para resolverla en este momento antes de pasar? Antes de pasar al ejercicio, si alguien tiene duda, la podemos tratar de resolver en este momento, y si no lo sé resolver, pues yo me comprometo posteriormente a darles una respuesta, ¿verdad? No hay nadie. Y no, pues vamos a pasar lo que es el ejercicio. Y tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, un bloque de 50 kilogramos y es jalado por medio de un cable a velocidad constante. La cuerda forma un ángulo de 40 grados con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Si la fuerza que se ejerce con la cuerda es de 100 newton, determinar cuál es el desplazamiento, determinar para un 5 metros, dice. Hay que determinar el trabajo, ¿verdad? Y tenemos dos literales, dice. Literal, el trabajo realizado por la fuerza F, que el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento, lo que realmente hay una fuerza de rozamiento que actúa contrario al movimiento. Peso del cuerpo, tenemos un peso del cuerpo, y la fuerza normal. Y literal B, el trabajo total. Vale, tenemos en la figura 7.3, a estos esquemas se les llaman diagramas de cuerpo libre, y vamos a observar algunas variables. Vale, primeramente vamos a observar que hay un puntito en el centro de la figura. A partir de allí pues vamos a nosotros sacar una flechita hacia arriba, la cual vamos a llamar N, o normal, siempre va a ser así, o al menos que el plano esté inclinado, podría ser diferente a la normal. De lo contrario, siempre va dirigida hacia arriba. El peso, debido a la gravedad, ustedes saben que por el mismo peso que nosotros tenemos, siempre vamos a permanecer pegados a la superficie, entonces el peso va dirigido hacia abajo. Hay una fuerza F, la cual va dirigida hacia la derecha, y esta a la vez pues lleva un ángulo de inclinación de 40 grados, y este bloque está tratando de ser detenido por una fuerza de fricción. Por eso aparece una flechita hacia la izquierda, que es una fuerza de rozamiento, una fuerza sub K. Por eso K es de rozamiento, ¿verdad? Sub K es de rozamiento. Vamos a continuar entonces con la solución de este ejercicio. Bueno, entonces como nos pide lo que es la fuerza, el trabajo que está ejerciendo esa fuerza, ya pues la solución de la está es de la siguiente manera. Dice que el trabajo de la fuerza es igual a la fuerza por la distancia por el ángulo de esa fuerza. Sabíamos que la fuerza es de 100 newton. Sabíamos que la distancia que recorrida era de 5 metros. Y sabíamos que el ángulo de esa fuerza era de 40. Entonces eso, al meter en una fuerza, un peso, perdón, un trabajo ejercido por la fuerza de 383 newton. Ahora bien, de sacar lo que es el trabajo ejercido por la fuerza de rozamiento. Para calcular F sub K, dice, se aplica la segunda ley de Newton, lo que les decía, que la segunda ley dice que la sumatoria de fuerzas en la dirección aquí no es nada más que la masa por la aceleración. Y la aceleración, pues, es cero, y la velocidad es constante, ¿verdad? En este caso. Vale, entonces, aquí lo que venimos a hacer nosotros es, vamos a tomar la dirección hacia la derecha como positivo. Eso es por conveniencia, puede ser contrario. Y la dirección hacia la izquierda como negativo. Y la vamos a igualar a cero. Esto se hace a cero porque lo vamos a hacer por equilibrio, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Acción y reacción. Entonces la fuerza por seno de 40 menos la fuerza de fricción. Al hacer todo ese despeje, llegamos a que la fuerza de fricción va a ser 76.6 newton.
Ya resolvimos lo que es la fuerza de fricción, ya resolvimos lo que es lo que es el trabajo efectuado por la fuerza, ¿verdad? Ahora venimos y vamos a encontrar el trabajo de esa fuerza de fricción. Y como trabajo no es nada más que la fuerza por la distancia, por el ángulo, en este caso como el ángulo formado va a ser 180. ¿Pero por qué va a ser 180? Porque la fuerza va dirigida hacia la derecha y la fuerza de fricción va dirigida hacia la izquierda. Entonces hay un barrido completo del ángulo y por el que se forman 180 grados. Haciendo el resultado, pues el trabajo efectuado por la fuerza va a ser negativo por lo mismo, porque va al contrario del movimiento. Y nos da que es 383 newton negativo. Y para corroborar que esta respuesta está correcta, pero con sentido contrario siempre, vemos que la fuerza del objeto es de 383 newton y la fuerza de fricción es de menos 383 newton. A partir de aquí nosotros podemos considerar de que el procedimiento que hemos tomado es correcto. Ahora venimos y vamos a sacar lo que es el trabajo efectuado por el peso. Y el peso, pues, sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Eso sería el peso, y el peso es una fuerza. Ya tenemos masa por gravedad por la distancia, por coseno de 90. Y decíamos que cuando el ángulo es perpendicular, el trabajo efectuado es cero. Hasta aquí pues ya hemos encontrado el trabajo de la fuerza de fricción y el trabajo del peso. Y el trabajo del peso es igual al trabajo de la normal. Y aquí pues lo podemos ver, el trabajo de la normal es igual a cero, porque es perpendicular también. Entonces, lo que decíamos que cuando estamos trabajando, valga la redundancia, con trabajo y fuerzas constantes, el trabajo pues nada más va a ser la suma de todos los trabajos que efuerzan las diferentes fuerzas. Y tenemos que el trabajo total va a ser 383 newtons de la fuerza normal, menos 383 newtons de la fuerza de fricción, más 0 newton del peso, más 0 newton de lo que es la normal, y un resultado que este cuerpo esté haciendo cero trabajo. ¿Cuál es el análisis de esto? Quiere decir que el cuerpo prácticamente está estático, en equilibrio, y por eso que el resultado nos da cero. No sé si ha quedado alguna duda. ¿O que tenga alguna duda respecto al ejercicio? Si no, pues yo les explicaba, ¿verdad?, qué era trabajo y qué era energía. Ahí aparece aquí una pequeña interrogante para que ustedes me puedan ayudar. ¿Qué es trabajo y qué es energía? ¿Alguien que me pueda ayudar con la terminología? ¿Qué es trabajo y qué es energía? Los escucho o vía texto. ¿Qué es trabajo y qué es energía? ¿Qué es trabajo? O me lo pueden definir por fórmula también trabajo, y me pueden definir energía también. No habría ningún problema. Y igual vía texto no hay problema. Ustedes me dicen que es trabajo y que es energía. Lo escucho. Yo les mencionaba una diapositiva anterior, dos diapositivas anteriores, que era un trabajo ejercido en física y que es energía en física. Medrano, trabajo dice que es fuerza por distancia por el coseno, exactamente. Por el coseno del ángulo, ese es el trabajo. Y energía, solo te quedaría definirme lo que es energía. Alberto dice la energía es la capacidad de efectuar trabajo. Efectivamente, eso es. Lich dice que el trabajo necesita de una fuerza que produce un movimiento. Exacto. Y la energía es la fuerza utilizada para mover un cuerpo de un lado a otro. Efectivamente, eso es. Exactamente. Alguien más que tenga un concepto diferente. Medrano dice que la energía es energía cinética. Exactamente. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Efectivamente, eso es. Exacto. Me parece bien. Creo de que nos vamos entendiendo exactamente lo que necesitan saber. Entonces, para continuar, pues vamos a pasar a otro subtema. Hemos resuelto lo que es trabajo y lo que es energía. Ahora
vamos al trabajo de una fuerza variable. Ya trabajamos fuerzas constantes, entonces en este caso vamos a trabajar con fuerza variable. Y dice, existen casos en los cuales la fuerza que realiza trabajo no permanece constante. Algunas o todas las características de la fuerza pueden cambiar durante el desplazamiento. Suponemos que un cuerpo se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza variable en magnitud y dirección, tal como se muestra en la figura. Vaya, un ejemplo clarísimo y que la mayoría de ejercicios en este caso siempre trabajan prácticamente con el mismo tipo de ejemplo, es cuando nosotros tenemos lo que es un resorte. Venimos y cuando tenemos un resorte y lo jalamos, ustedes van a observar que el resorte se va a estirar, va a haber un desplazamiento, pero que si ustedes sueltan lo que es un extremo de este resorte, este va a volver a su posición original. Entonces es una fuerza variable o relativa, ¿verdad? Que en un momento puede estar lo que es tan estirado como se pueda, según la fuerza que se aplique, como puede estar tan comprimido como esa misma fuerza que se aplique. Entonces dice que las componentes de la fuerza cambian su valor en relación a la posición del cuerpo. Lo que decía, puede estar un resorte comprimido como puede estar un resorte a su máximo estiramiento. Y tenemos un gráfico, ¿verdad? Este gráfico lo que representa es que tanto la fuerza que se aplica como el desplazamiento en un cuerpo puede ser variable. No siempre va a ser el mismo, siempre y cuando estemos trabajando un cuerpo, en este caso, un resorte, ¿verdad? Y tenemos, ahorita, dice que el delta del trabajo va a ser igual al área bajo la curva de rectángulo sombreado. Es lo que le decía, va a ser el área bajo la curva o una variable del trabajo. El trabajo realizado desde un punto inicial, x sub 0, hasta un punto final, es aproximadamente, y tenemos la formulita, ¿verdad? Que va a ser el trabajo igual a la fuerza x sub i por un delta x sub i. Y tenemos lo que es un pequeñito ejemplo para entender mejor este tema, ¿verdad? Para entender lo que es el trabajo de forma variable. Dice un ejemplo importante de trabajo realizado por una fuerza variable, dice, se tiene al estirar un resorte, lo que les decía, ¿verdad? En la figura se muestra un resorte sin estirar, y cuando ha sido estirado una longitud X, el valor de la fuerza para estirar el resorte es proporcional a su alargamiento. Entonces tenemos ahí que la fuerza va a ser directamente proporcional a su desplazamiento, o en este caso, que la fuerza va a ser igual a una constante K. Esta constante K pues es la constante con la que vamos a estar trabajando de resorte, constante de resorte, va a ser igual entonces la fuerza a K por X, donde K se denomina constante de resorte. Dice, por la tercera ley de Newton, el resorte ejerce una fuerza en dirección contraria que denominamos F sub S, y que no es nada más pues que A menos K por X. ¿Por qué es menos K? Porque lo que hace el resorte es comprimirse, es regresarse, entonces se está oponiendo el movimiento, por eso que es negativo. Dice, el signo menos indica que esta fuerza F sub S es contraria al del movimiento. F sub S y F tienen igual magnitud a F sub S. Entonces F sub S lo vamos a trabajar cuando fuerza de resorte, ¿verdad? Que igual a menos K, la constante de resorte, por el desplazamiento del resorte. Se le conoce como la ley de Hooke. Y tenemos ahí una figurita. Un resorte que se encuentra inicialmente pues, con su longitud original. Luego tenemos el mismo resorte, el cual ya ha sido estirado una distancia X y podemos ver que se ha alargado. Mientras que la figurita del triángulo pues es el trabajo realizado por este resorte, porque es el área bajo la curva. Muestra el gráfico de fuerza versus X en el primer cuadrante. Y tenemos entonces que el trabajo realizado para estirar el resorte, una cantidad X, no es nada más que el área bajo la línea recta que parte del origen. Y al final de todo eso, pues dice que el área es nada más que un medio de la base por la altura. El trabajo de resorte al final va a ser a un medio de K por X al cuadrado. Y esto tiene una similitud con la energía cinética.
Y entonces el resorte lo que está haciendo es ejerciendo un trabajo. Y si ejerce un trabajo es porque tiene energía. Por eso que el trabajo del resorte es un medio de K por X al cuadrado. Y tenemos el ejemplo. Así que tenemos el siguiente ejemplo. Y dice, un resorte se estira 3 centímetros cuando se somete a una fuerza de 20 newton. ¿Qué trabajo se realiza al estirar el resorte? 7 centímetros. Aquí viene la solución. Dice, el trabajo para estirar el resorte por medio de la fuerza va a ser igual. La formulita que ya veíamos, ¿verdad? El trabajo ejercido por un resorte es un medio de K por X al cuadrado. Se requiere calcular la constante de resorte por medio de la ley de Hooke, dado que la fuerza es igual a la fuerza del resorte. Entonces, bueno, tenemos que la fuerza va a ser igual a K por X, pero ya nos dan la fuerza y nos dan lo que es el desplazamiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un pequeño despeje para encontrar el valor de K. Al hacer el despeje sabemos que la K va a ser igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Tenemos 20 newton y el desplazamiento es lo que les decía. Para encontrar lo que es trabajo tenemos que trabajar con newton y con metro. Pasamos los 3 centímetros a metros, que son 0.3 metros. Y al hacer esa operación en la calculadora nos da que la K es 667 newton sobre metro. Dice, este dato indica que para extraer el resorte a 1 metro se requiere una fuerza de 666.7 newton. Los resortes pueden tener valores de K grande o pequeños dependiendo de las propiedades elásticas del material. Esta constante K es válida siempre que no se sobrepase el límite de elasticidad del material. Bueno, estas son algunas propiedades de lo que tiene el resorte, pero entonces ya encontramos el valor de K. Ahora sí, podemos encontrar el trabajo ejercido por lo que es este resorte, y así vemos que el trabajo ejercido por un resorte es un medio de K por X al cuadrado. Ya tenemos el valor de K, ya tenemos el valor de X, y solo despejamos, metemos los datos en lugar de las variables y nos da que el trabajo ejercido por este resorte es de 1.63 Joule. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio. ¿Alguien tendrá alguna duda? Sí, quizás al principio siempre pasa, es un poquito complicado entender al 100% lo que es el ejercicio. Igual los invito siempre pues leer la teoría, ¿verdad? Y posteriormente comenzar con ejercicios un poco sencillos y poco a poco pues ir aumentando lo que es la dificultad, ¿verdad? Para poder entender el 100%. En primera instancia, tendría que seguir practicando con ejercicios. Igual pues yo posteriormente les voy a subir lo que son estos pequeños ejercicios, ¿verdad? Al aula o a la plataforma para que ustedes los puedan tener más detalladamente y los puedan resolver. Todo claro, excelente explicación. Ok, vamos a continuar. Bueno, ya finalizamos. Era un tema bastante corto. Y la última, realmente claro, al menos la teoría de este tema. Dice, cuando un arma de fuego se dispara, lo que hace es que se expanden y empujan el proyectil hacia afuera. De acuerdo con la tercera ley de Newton, ejerce tanta fuerza sobre los gases como estos ejercen sobre aquel. ¿Sería correcto decir que el proyectil efectúa trabajo sobre los gases? Sí, no y por qué. La leo de nuevo y me ayudan. Cuando un arma de fuego se dispara, los gases que se expanden en el cañón empujan el proyectil hacia afuera. De acuerdo con la tercera ley de Newton, el proyectil ejerce tanta fuerza sobre los gases como estos ejercen sobre aquel. ¿Sería correcto decir que el proyectil efectúa trabajo sobre los gases? ¿Me ayudan si gustan con esto? Se dispara una bala y los gases ejercen lo que es una fuerza para que la bala salga disparada.
Pero la pregunta es, dice, entonces, ¿la bala está ejerciendo fuerza sobre los gases? ¿O simplemente los gases están ejerciendo fuerza sobre la bala? ¿Quién me ayuda con la respuesta de esa? Dice Alberto, no, porque la velocidad viene del resorte para que salga la bala, dice. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿O acompaña a Alberto con la respuesta que él tiene? ¿O alguna otra respuesta? ¿Alguien más que me ayude? La pregunta es, dice, si los gases ejercen una fuerza sobre la bala, ¿será que la bala ejerce una fuerza sobre los gases? ¿O solo existe una fuerza? ¿Qué opinarán ustedes? ¿Alguien más? Sí, creo que hay unos compañeros que están contestando. Alberto dice que no, porque existe un resorte. Dice la velocidad viene del resorte para que salga la bala, dice. ¿Una respuesta distinta o que esté de acuerdo con Alberto? William dice, los gases ejercen la fuerza al momento de la explosión. Sí, correcto. Sin embargo, la pregunta sería así. Sí, sabemos que los gases están ejerciendo una fuerza, porque de lo contrario no saldría disparada. Porque los gases son los que producen. La pregunta es, si la bala le ejerce fuerza o le está haciendo un trabajo a los gases, o solo existe un trabajo. ¿Alguien más? ¿No? Dice Lish, sí, es un trabajo positivo y se debe a la tercera ley de Newton, acción y reacción, dice. Vaya, ya tengo 3 respuestas. ¿Alguna más? Sí, dice, porque la bala contrarresta la fuerza de los gases. Esa respuesta que dio Damaris, todas tienen parte de razón. Todas tienen parte de razón. Pero ya Damaris ya va llegando. Damaris dice sí, porque la bala contrarresta la fuerza de los gases. Efectivamente, ya va llegando más cerca la respuesta. Melissa dice sí, porque existe una fuerza. Sí, exactamente, existe una fuerza, ¿verdad? La fuerza que los gases le están ejerciendo a la bala. Pero, bueno, quizás nos vamos a quedar entonces con la respuesta de Damaris y la voy a complementar yo. Y efectivamente, existe una tercera ley de Newton que dice acción y reacción. Y la bala prácticamente se encuentra como oponiéndose. Ella no quiere salir de lo que es el arma, ¿verdad? Al no querer salir de lo que es el arma, entonces se está oponiendo el movimiento. Vienen lo que son los gases y por la misma presión que ejercen sobre la bala hacen que ésta salga disparada. Sin embargo, en un instante dado, la bala no quiere salir disparada y está ejerciendo lo que es un trabajo negativo. En este caso, los gases están ejerciendo un trabajo positivo porque quieren que la bala salga disparada. Pero la bala no quiere salir disparada, ella quiere seguir en su posición y por tanto está ejerciendo lo que es una fuerza negativa. Pero que la fuerza negativa que esta bala está ejerciendo es mucho menor que la fuerza positiva que los gases le generan. Y es por eso que la bala sale disparada. Caso contrario, la bala no saldría en ningún momento del arma. Esa sería la respuesta. La felicito a cada uno de ustedes porque sí, efectivamente, pues han comprendido bastante bien lo que es el tema. Así que por mi parte ha sido todo. Ha sido un gusto nuevamente pues compartir con ustedes parte del conocimiento. Si hay alguna duda, pues estamos siempre a la orden para poderles ayudar con sus dudas. De lo contrario, si no hay duda, pues les agradezco a cada uno de ustedes por haber permanecido durante 1 hora escuchando la presentación. Posteriormente le puedes subir los ejercicios y la interrogante junto con tus respuestas respectivas a la plataforma. Así que por mí ha sido todo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les deseo feliz noche y sobre todo pues les deseo muchos éxitos y que el 10 de octubre pues cada uno de los que están formando parte de este curso pues
puedan al finalizar el día pues satisfactoriamente decir que han cursado con buena nota lo que es el examen. Así que por mi parte, Claudia, es todo y quedo